Bueno, buenas, profe. Nosotros somos el grupo 5 y vamos a hablar sobre las aplicaciones de la derivada en la física. El grupo está constituido por mi persona, Frida, Diego Azofeifa, Matías Soto, Joshua Lebel y Sebastián Hernández. Yo voy a empezar dando un poco de la introducción del tema y voy a explicar primero qué es una derivada. Entonces, una derivada es la variación de cambio de una función. La derivada determina la rapidez con la que pasa esta variación. Geométricamente hablando, la derivada de una función es la pendiente de la recta tangente respecto al punto X. Vamos a poner aquí ejemplos de los que vimos en clases, que en este caso son la regla de la cadena, siendo la primera fórmula, después la derivación implícita y la derivación por orden superior. Después de esto, si se quiere continuar con el proceso, se calcula la enésima de la derivada de esto con esta fórmula. Para seguir, las derivadas son procedimientos que tienen mucha importancia matemáticamente, son muy útiles, puesto que se aplican a las diferentes ramas de la ciencia, como la biología, la química y en este caso la física, que es la que estamos explicando. Es bueno destacar que gracias a los estudios de diferentes científicos, con las derivadas se le dieron la solución al cálculo infinitesimal. Hoy en día son relevantes para entender el mundo en el que vivimos y todo lo que nos rodea. También las derivadas dan cálculos y resultados directos y concretos, incluso son capaces de darnos información de nuestra propia existencia. Así que ellas no solo son importantes matemática y científicamente, sino que nos ayudan también y tienen un rol importante en la vida cotidiana. Bueno, en este caso nosotros vamos a desarrollar un estudio de la aplicación de las derivadas en la física. Bueno, saber aplicar correctamente las derivadas en la física es de suma importancia, ya que son utilizadas para determinar la velocidad, la aceleración y los cambios de magnitud. Y pues también las derivadas son aplicadas en casos donde sea necesario medir la rapidez con la que se produce el cambio de una magnitud o de una situación. También es importante saber que la velocidad promedio que prevalece en el cálculo es la derivada, y pues las derivadas nos permiten conocer lo sensible que es el cambio de una variable con respecto a otra, y también nos indica la tasa de variación de la función en un instante determinado o para un valor determinado de la variable. Y pues esta es la importancia fundamental de las derivadas de una física. Bueno, ahora ya les voy a explicar un poquito más o menos como qué viene siendo la fundamentación matemática. Entonces, lo fundamental aquí primero es, o lo fundamental que cabe destacar, digamos, de explicar primero es, digamos, qué es la física. Entonces, esta es el estudio de las ciencias naturales mediante leyes fundamentales como la energía, la materia, el tiempo y el espacio. Y estas generalmente utilizan mucho la matemática para resolver problemas principalmente que requieren de cálculo, para estudiar diferentes variaciones de cantidades, como en este caso, por ejemplo, lo son las derivadas. Después, en este caso específico, el problema que se desarrolló tiene que ver con el cambio de magnitudes. Por ejemplo, la velocidad media, la velocidad instantánea y la aceleración instantánea. Entonces, que para encontrar esto se necesita saber la velocidad en un punto exacto o la pendiente en un punto exacto de una función. Y bueno, ¿cómo se lleva a cabo? Derivadas. Entonces, donde su fórmula matemática se expresa de la siguiente forma. Que es entonces el f de primera derivada de x, que da igual al límite de h de 0, f de x más h menos f de x sobre h. Y después, en este caso, el problema que se desarrolla tiene que ver con el movimiento rectilíneo uniforme, en donde los valores de su fórmula son los siguientes. En ese caso, entonces, por ejemplo, la x y la x inicial son la posición del cuerpo en un instante dado x y en el instante inicial x inicial. Después la v y la v inicial son la velocidad del cuerpo en un instante dado v y el instante inicial dado v0 o v inicial.
Y después la A simplemente es la aceleración del cuerpo, que en este caso da igual a 0. Bueno, aquí tenemos un problema contextualizado a la temática en la que se quiere calcular en qué momento la velocidad es nula. Entonces el problema dice, la ecuación de un movimiento rectilíneo es e en función de t es igual a t a la 4 menos 265t. ¿En qué momento la velocidad es nula? Bueno, primero hay que establecer que la velocidad se puede sacar con la primera derivada de e en función de t. Entonces, como podemos ver ahí en la presentación, la primera derivada de e en función de t es igual a la primera derivada de t a la 4 menos 256t. Una vez se deriva, el resultado es 4t a la 3 menos 256. Entonces, ya que tenemos esto, podemos decir que la velocidad es igual a 0 y velocidad es igual a e en función de t. Por lo que el lado izquierdo del igual se reemplaza por 0 y se despeja la t. El resultado de esta ecuación sería raíz cúbica de 64 es igual a t. Y el resultado de esta raíz sería 4. Entonces se puede determinar que cuando t es igual a 4, la velocidad es nula. Bueno, como ya comentamos anteriormente, el uso de las derivadas en la física es de suma importancia para realizar cálculos complejos relacionados al movimiento y en relación a cambios de velocidad, aceleración de un objeto en movimiento, etc. En este contexto se pueden utilizar las derivadas para averiguar la velocidad media, velocidad instantánea y aceleración instantánea, entre muchas otras. En conclusión, las derivadas son utilizadas en múltiples formas dentro de la física y sin una persona necesariamente saber sobre ellas, son parte de la cotidianidad, ya que el solo hecho de desplazarse de un lugar a otro, utilizar un elevador, una bicicleta o el simple hecho de caminar significa que nuestro movimiento rectilíneo en este caso puede y va a ser calculado por las mismas, como ya hemos demostrado en los ejemplos anteriores. Muchas gracias.